Municipio de Guanay, Radio Activa 105.4. Yacuiba, Radio Fray Quebracho 92.7. Beni, capital de la Amazonía, Radio Vital FM 103.5. Ixiamas, Radio Televisión Iturralde 88.8. La Asunta, Radio Alternativa 90.3. Achacachi, Radio Creativa 99.9. Radio Melodía Yungueña 98.5. FM Chulumani. Irupana, Coripata, La Asunta y Huancané. Caranavi, Radio Intercultural 87.7. Red Yungas 89.7 FM. En Nor Yungas 89.1. En Sud Yungas e Inquisivi. Bermejo, Radio La Mega 107.5. Municipio Mocomoco, Radio Maranata 103.9. Central Copalari, Radio Activa 91.9. Radio Sur 98.7 FM Villazón. Departamento de Oruro, Pasña, Cebarullo, Huari, Pampas, Aullagas, Quillacas, Orinoca. Radio Astro 89.5. Radio Persia 100.5 FM. En Colomí, Villamontes. Radio Digital Mapiri 89.1 FM. Radio Euforia 101.1. Sorata, provincia Laricaja. Radio Perlandina 97.5 FM en Sorata. Radio Amistad 106.9 en Chuma. En el municipio Apolo, Radio Franz Tamayo 98.1. Radio Buenas Nuevas 107.6 FM en San Pedro de Tiquina. En Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana. Radio Sabrosita 103.3 FM Villa Celina. Super Éxito Argentina 101.7 Lomas de Zamora La Matanza. Y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias y Facebook como Radio Éxito Bolivia. La red de noticias Éxito. Bienvenidos a la segunda entrega informativa de la red de noticias Éxito Bolivia. Saludos país desde la sede de gobierno, 12 del mediodía con 5 minutos. Ha comenzado a informar la red de noticias Éxito Bolivia. Titulares nacionales. Policía refuerza contingente personal ante la marcha de cocaleros. Evitará hechos de violencia, adelanta. Conflicto cocalero deja 3 encarcelados. Policía presenta explosivos secuestrados que estarían vinculados a la juventud yungueña. Bomberos realizará patrullajes preventivos para detectar explosivos durante la marcha de los cocaleros. Policía desarticula banda de pildoritas que se dedicaban a narcotizar a sus víctimas. Aprenden a banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar en puertas de locales. Aprenden a un sujeto peruano por robo en una farmacia. Presidente Luis Arce entrega bastón de mando al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Policías de Brasil y Bolivia investigan muertes en San Matías. Gobierno señala que no corresponden las medidas de presión anunciadas por los cívicos en Santa Cruz ante la postergación del censo. Comunidad Ciudadana responsabiliza al gobierno de cualquier hecho violento que vaya a ocurrir en las marchas convocadas por los 2 sectores de Adecoca. Casos de viruela del mono disminuyen en Bolivia y pacientes recuperados ascienden a 53. Bolivia registra 7ª semana de descenso de contagios por COVID-19 con una reducción del 49%. Y Tendencia en La Paz anuncia controles en pastelerías y en la venta de chocolates por el 21 de septiembre. 15 actividades nocturnas del centro paseño en riesgo a que sean sancionadas. Gobierno continúa evaluando la tarifa para el tren metropolitano en Cochabamba. Red de noticias Éxito. Red de noticias Éxito. Casos de viruela del mono disminuyen en Bolivia y pacientes recuperados ascienden a 53. Solamente en este momento tenemos casos activos en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba. La mañana de este lunes, el ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, informó que hasta el cierre de la semana epidemiológica 37 se confirmaron 145 casos de viruela del mono, de los cuales 92 se encuentran activos y 53 se recuperaron. Que hasta la fecha
se han confirmado 145 casos en total, 92 casos que continúan activos, y hoy debemos celebrar el hecho de que tenemos 53 recuperados oficialmente, personas que han sido dadas de alta, personas que están cumpliendo su actividad. AUSA resaltó la cantidad de pacientes recuperados, mismos que se encuentran distribuidos en Santa Cruz con 42 recuperados, en Cochabamba 5 pacientes, en La Paz 4, mientras que en Chuquisaca y Potosí ambos con un paciente recuperado. 42 casos que se han recuperado en Santa Cruz, 5 que se han recuperado en Cochabamba, 4 que se han recuperado en La Paz, 1 en Chuquisaca y 1 en Potosí. De acuerdo al análisis de casos por semana epidemiológica, el ministro de Salud explicó que los contagios tienen un comportamiento oscilante, señalando que para esta semana se han reportado 26 nuevos casos, es decir, 3 casos menos que la semana anterior. Vamos a verificar que hemos tenido un comportamiento oscilante. Para esta semana, la semana 37, se han reportado 26 casos, que son 3 casos menos que la semana número 36. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Bolivia registra séptima semana de descenso de contagios por COVID-19 con una reducción del 49%. Esta es la séptima semana consecutiva de descenso de casos a nivel nacional en la desescalada de la quinta ola. De acuerdo al reporte epidemiológico de la semana 37, Bolivia registró la séptima semana epidemiológica de descenso de contagios por COVID-19 en la quinta ola de la pandemia. Así lo informó el ministro de Salud, Jason Nausa, precisando que esta semana se reportaron 1.104 casos, significando una reducción del 49% a nivel nacional. Se han reportado 1.104 casos en total, vale decir 1.042 casos menos que la semana anterior. Estamos hablando de una reducción de casi el 50%, para ser exactos, una reducción de menos 49% a nivel nacional respecto a la semana pasada. Señaló que los 9 departamentos registran una reducción de contagios en comparación con la semana pasada y la tasa de letalidad se mantiene en el 0.1%. A pesar de la disminución en la cantidad de casos, lo cual debería significar que un deceso incremente la tasa de letalidad, nosotros seguimos manteniendo el 0,1% de letalidad en la quinta ola. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Porque estamos reconstruyendo la economía. Al mes de agosto de 2022, la recaudación tributaria de mercado interno creció un 24% en comparación a 2021. Eso quiere decir que el Servicio de Impuestos Nacionales cobró 4.636,6 millones de bolivianos más respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, un total de 23.939,5 millones de bolivianos en comparación a agosto del año pasado, donde recaudamos 19.302,9 millones de bolivianos. El gobierno nacional distribuye estos recursos mediante la coparticipación tributaria entre las gobernaciones, municipios y universidades públicas para invertir en las áreas de salud, educación, seguridad ciudadana y otras obras que benefician a todos los bolivianos y bolivianas. Gracias a tu aporte, Bolivia crece en obras. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. Los jóvenes tenemos mucho que decir. Con libertad y con megas. El Decreto Supremo 4669 cuida tu bolsillo. Porque prohíbe a las telefónicas descontar el consumo de datos sin tu permiso. Desde agosto, tú decides sí o no. Mega noticia, mega bueno. Porque cada mega vale. Unidos estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 68003901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el
Seguimos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Con La Cascada voy a reciclar. ¿Querías una gran feria en nuestra ciudad? Vuelve la Toyo Feria a La Paz, junto a los mejores precios de Expo Cruz. No pierdas la oportunidad de tener un Toyota desde $15,750 y a entrega inmediata. Además, conoce nuestra nueva línea de trabajo, el minibús de $24,000 y el camión de $21,000. Los modelos 2023 RAV4, Corolla Cross, Avanza, Hilux y la indestructible Land Cruiser. Te esperamos en la Curva de Holguín este 23, 24 y 25 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Podrás encontrar motos Yamaha, camiones Hino y otras marcas invitadas con precios Expo Cruz. Solo en la Toyo Feria. Ya lo sabes, del 23 al 25 de septiembre en la Curva de Holguín, a pocos pasos del Teleférico Amarillo. Infórmate más de estas y otras noticias que se generan en todo el mundo, en cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito, Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. Ahora. Noticia en vivo. Directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticia en vivo. 12 con 14 minutos, ya se movilizan los cocaleros en Villa El Carmen. Sofía Maita en el informe. Adelante, Sofía. Así es, Marcelo, muy buenas tardes. Los productores de coca del sector de Bafedi y Machicado, ellos continúan movilizándose en la zona de Villa El Carmen. Cabe recalcar, Marcelo, que ellos han iniciado desde la calle 10 de Villa El Carmen y bueno, al momento están realizando una pausa en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima, donde van a realizar una asamblea. Bueno, esto considerando que han elaborado desde horas de la mañana una tarima, la colocación, la instalación de parlantes también para que se desarrolle esta asamblea. Marcelo, cabe recalcar también que estos productores de coca, estamos hablando del sector de Villa Fátima, ellos son bastantes productores, considerando que la cabeza de esta movilización ya ha llegado a la calle Arapata, ya se encuentra en la tarima, mientras tanto que la cola continúa en la calle 10 y continúan avanzando en esta movilización, Marcelo. Al mismo tiempo, se está desarrollando otra asamblea en la calle 1 de Villa El Carmen a la cabeza del señor Arnold Alanes. Bueno, mientras tanto, su gente está intentando pasar y, bueno, realizar golpes, incluso insultos. Sin embargo, Marcelo, los efectivos policiales han creado como una barrera de aproximadamente unos 5 metros de distancia entre la avenida principal y a la altura de donde termina el mercado de Minaza, para evitar que los dos sectores se puedan enfrentarse en este lugar. Ese es el panorama que se está registrando en estos momentos, Marcelo. Sofía, los vecinos dicen algo, están participando en algo, se están manteniendo al margen. ¿Qué es lo que pasa con los vecinos? Hasta el momento, Marcelo, los vecinos no se han pronunciado, por lo menos el día de hoy. Tampoco han salido ni en horas de la mañana. Al momento, por ejemplo, por las ventanas, antes solíamos ver incluso con carteles, banderas blancas. Hoy es una situación un tanto diferente, Marcelo. No hay ventanas abiertas con los vecinos que estén pidiendo paz o evitar conflictos. Sin embargo, solamente al momento la movilización es meramente de los cocaleros, Marcelo. Muchísimas gracias, Sofía. Más adelante te volvemos a convocar. Muchas gracias. Hasta más adelante, Marcelo. Continuamos con más información. La policía refuerza el contingente policial ante la marcha de cocaleros. Evitarán hechos de violencia. El anuncio y la comunicación de algunos sectores del sector cocalero, el comando departamental a través de las diferentes unidades
operativas y especializadas ha tomado los recaudos necesarios. Ante la marcha de los cocaleros que amenazan con generar nuevos escenarios de violencia en la ciudad de La Paz, el inspector general de la policía Augusto Russo informó que los uniformados se desplegarán en lugares estratégicos para evitar cualquier enfrentamiento. Asimismo indicó que se cuenta con el número de funcionarios necesarios para impedir actos vandálicos. El comando departamental, a través del señor comandante departamental, se ha dispuesto los dispositivos necesarios y suficientes para garantizar estas actividades y obviamente, particularmente, garantizar la vida de las personas y obviamente el trabajo de esto. Bueno, las unidades dependientes del comando departamental, las estaciones policiales y todas aquellas unidades que están encargadas del restablecimiento del orden público están en estado de listeza y van a ser suficientes para atender cualquier requerimiento de parte de este sector. Estamos nosotros con servicios integrales de policía que están cumpliendo en el Departamento de La Paz, entonces no hay necesidad de distraer otros servicios que son necesarios para la comunidad. Por su parte, el comandante departamental de la policía, Ismael Vilca, pidió a los manifestantes no usar explosivos para cuidar la integridad física de las personas. Sí, lo que estamos viendo es reforzar diferentes lugares, los lugares estratégicos que nosotros tenemos, ya hemos visto por conveniente donde se tiene que estar y viendo también algunos sectores donde la policía va a estar presente. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, como les digo, pedir a ese conglomerado de personas que no vayan realizando actividades que vayan a vulnerar la misma tranquilidad de las personas y que cumplan lo que ellos están manifestando de que estas marchas son pacíficas. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Y el conflicto cocalero deja 3 encarcelados. A 3 personas ya con detención preventiva. El presidente de ADEPCOCA, Freddy Machicado, y otras 2 personas más ya se encuentran encarceladas por el conflicto cocalero. Se trata de un dirigente de las Juventudes Yungueñas y un chofer que trasladó taques de coca que fueron saqueadas del mercado paralelo en Villa El Carmen. Durante la toma violenta el pasado 8 de septiembre, se los indica por varios delitos, informó el director departamental de la Fuerza Anticrimen, Rolando Rojas. Ya se cuenta respecto a estos eventos de movilizaciones, estos eventos de manifestaciones generadas por este conflicto de ADEPCOCA, a 3 personas ya con detención preventiva, de las cuales se ha dispuesto esta situación en recintos penitenciarios de nuestra ciudad. Serían 3 personas. Bueno, el caso del señor Machicao son un concurso de delitos, ¿no?, que van desde el tema, por ejemplo, incendio, el tema de estragos, ahí está investigándose también el hecho de robo agravado, el hecho de atentados contra miembros de seguridad del Estado y con una multiplicidad de hechos. Y en el otro caso tenemos los delitos investigados que configurarían el tráfico ilícito de armas, el tema de porte y portación ilícita de explosivos. Según la dirigencia de ADEPCOCA, existirían al menos 16 órdenes de aprehensión. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Policía presenta explosivos secuestrados que estarían vinculados a la juventud yungueña. El dirigente de las Juventudes Yungueñas hace una convocatoria pública al grupo de choque, a su organización de las Juventudes Yungueñas, para que salgan a hacer la defensa del mercado de ADEPCOCA, ubicado en la zona de Villa Fátima. La policía boliviana presentó los explosivos que el personal de su institución secuestró en pasados días. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Rolando Rojas, indicó que el hallazgo de estos explosivos se realizó en 2 locales ubicados en la zona Juan Pablo II de la ciudad del Alto. Aseguró que estos artefactos están vinculados a la juventud yungueña. En fecha 9 de julio, este grupo de choque, a la cabeza de este señor Raúl Uría, conjuntamente con 8 personas, arriban a este lugar, descendiendo de un vehículo con una cantidad considerable de morrales y saquillos que contenían en su interior estos artefactos explosivos. Logra dar y ubicar con 2 inmuebles ubicados en la zona de Juan Pablo II de la ciudad del Alto, donde se encuentra una cantidad de material explosivo y accesorios para el armado de estos dispositivos en una cantidad considerable. Por este caso, además de las 3 personas aprehendidas, también está implicado Raúl Uría, presidente de la Juventud Yungueña, por el delito de incitación pública a delinquir. Respecto a este caso, se tiene a 4 personas aprehendidas, dentro de las cuales se identifica también al señor Raúl Uría,
como dirigente de las Juventudes Yungueñas y que ha hecho la incitación pública a delinquir para que se haga la toma o el resguardo de estas dependencias de ADEPCOCA ubicados en la zona de Villa Fátima y que ha devenido en el uso indiscriminado e ilícito de estos explosivos. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Comunidades ciudadanas responsabiliza al gobierno de cualquier hecho violento que vaya a suceder en las marchas convocadas por los dos sectores de ADEPCOCA. Bueno, todo esto es una provocación directa hacia los yungas. Se ha realizado una cacería política hacia dirigentes de ADEPCOCA y sin duda desde ADEPCOCA pues existe estas movilizaciones. El diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga responsabiliza al gobierno central de cualquier enfrentamiento o hecho de violencia entre los sectores de ADEPCOCA que anunciaron movilizarse este lunes. Si es que el gobierno no soluciona de una vez por todas, no llama a diálogo, no hace cumplir la ley 906, sin duda puede haber más enfrentamientos, puede haber más actos de violencia entre los dos bloques, el bloque de ADEPCOCA y el bloque ilegal de Arnold Alanes. Y sin duda si hay nuevos actos de violencia va a ser responsabilidad del actual gobierno por no realizar y por no hacer cumplir esta ley. Asimismo, el legislador del Movimiento al Socialismo, Juanito Ángulo, asegura que detrás de las movilizaciones convocadas por la dirigencia de Freddy Machicado están actores políticos de la oposición que pretenden realizar hechos violentos. Detrás de esta movilización de ADEPCOCA está la oposición. Hemos visto en la marcha que han protagonizado hace semanas atrás los diputados de Comunidad Ciudadana, creemos, entre otros actores políticos que estaban involucrados en estos hechos, por tanto, ellos están detrás de estas movilizaciones, de marchas. Red de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Concejal del MAS espera que el presidente interino se reúna con las dos partes de ADEPCOCA. La concejal por el Movimiento al Socialismo, Fabiola Furuya, ve con buenos ojos que Andrónico Rodríguez haya asumido la presidencia de Bolivia. Asimismo, la autoridad señala que sería importante que el presidente interino se reúna con las dos partes en el conflicto de ADEPCOCA. Como Movimiento al Socialismo, desde la ciudad del Alto, como alteños también, vemos con buenos ojos, ¿no?, que se constitucionalmente, como le corresponde, en caso de que el presidente no esté, le corresponde al vicepresidente. Pero en caso de que estos dos mandatarios, el presidente como el vicepresidente, no se encuentren en el país, constitucionalmente le corresponde asumir al presidente del Congreso, en realidad, que en este caso llegaría a ser de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Este joven de 35 años es una proeza también para la población y para los bolivianos. Es la primera vez que un joven asume la presidencia de Bolivia y nos parece muy bien porque la juventud también mayoritariamente nuestra en Bolivia son una población muy importante que debe ser tomado en cuenta. Hay que tomar también en cuenta que tienen otra visión también, otra forma de ver nuestro querido país Bolivia. Entonces nosotros creemos que es una transmisión, una transmisión en todo caso constitucional. Y ahora nuestro presidente interino, Andrónico Rodríguez, sería importante que también hable con las dos partes, que pueda de alguna manera intermediar y poder resolver este conflicto que nos preocupa a todos los paceños y bolivianos. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Bomberos realizará patrullajes preventivos para detectar explosivos durante la marcha de los cocaleros. Les pedimos por favor que limiten ese trabajo de realizar o de alzar o de manipular ese tipo de artefactos sospechosos toda vez que corre riesgo su vida. El comandante nacional de bomberos, Jorge Ríos, convocó a la ciudadanía a denunciar en caso de evidenciar cualquier artefacto explosivo durante la movilización de los cocaleros. Bomberos realizan los patrullajes preventivos para evitar que se manipulen estos artefactos sospechosos. Y a la vez hacer la recomendación a toda la sociedad en general que se encuentra por esta área donde está generando este tipo de conflicto. Tengan la gentileza de convocarnos a la red 119, a BOL 110 o a cualquier funcionario policial que se encontrara de manera especial por el lugar realizando el patrullaje. Cuando ustedes o cualquiera de las personas, peor los niños, puedan divisar algún artefacto explosivo, en este caso un artefacto sospechoso, nos puedan convocar para que nosotros, personal especializado, pueda constituirse al lugar y poder realizar la colección. Les pedimos por favor que limiten ese trabajo de realizar o de alzar o de manipular ese tipo de artefactos sospechosos toda vez que corre riesgo su vida. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Red de Noticias Éxito.
Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Porque estamos reconstruyendo la economía. Al mes de agosto de 2022, la recaudación tributaria de mercado interno creció un 24% en comparación a 2021. Eso quiere decir que el Servicio de Impuestos Nacionales cobró 4.636,6 millones de bolivianos más respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, un total de 23.939,5 millones de bolivianos en comparación a agosto del año pasado, donde recaudamos 19.302,9 millones de bolivianos. El gobierno nacional distribuye estos recursos mediante la coparticipación tributaria entre las gobernaciones, municipios y universidades públicas para invertir en las áreas de salud, educación, seguridad ciudadana y otras obras que benefician a todos los bolivianos y bolivianas. Gracias a tu aporte, Bolivia crece en obras. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. En Sao Paulo, expertos economistas escucharon los resultados positivos del modelo económico social comunitario productivo boliviano. Y Bolivia es el país que menos inflación tiene. Somos el país que más ha reducido la pobreza. Nuestro modelo también no solamente da resultados económicos, sino que también da resultados sociales. Muchísimas gracias. Unidos, estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Y ahora el número ganador del premio mayor es... Vamos. 23. Bien. 10. Sí. Y el último número es... 12. 13. ¡No! Por todas esas veces que te faltó un poquito. Ahora Soy alcanza para más. Nueva presentación de más de 1 litro. En deliciosos sabores, banana, frutilla y chocolate. Con proteína de soya, 100% vegetal y libre de colesterol. Alimento bebible vegetal. Soy. Viene bien. Reuniendo, reeducando. Con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 6800391. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 6800391. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito Bolivia. La red de noticias Éxito. 12:30. Viceministro de Transporte alerta venta de cargos públicos a cambio de depósitos bancarios. A la población en general, en su conjunto, que personas malintencionadas estarían suplantando a autoridades de esta cartera de Estado. Tal es el caso de esta autoridad, quienes estarían ofertando cargos laborales a cambio de depósitos bancarios. Esa es la alerta que realizó el viceministro de Transporte Israel Ticona hacia la población boliviana sobre la falsa venta y ofrecimiento de cargos públicos en el que personas malintencionadas estarían usurpando identidad de autoridades del Estado a cambio de depósitos bancarios. Señaló que este hecho estaría sucediendo en todo el territorio nacional. Estos hechos estarían sucediendo en casi todos los departamentos. Hablamos del departamento de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y entre otros departamentos. En ese marco, la autoridad explica sobre el modus operandi de estas personas para que la población esté alerta y no caiga en estos engaños. Radica en que estarían contactándose vía telefónica, vía WhatsApp, suplantando imágenes e identidad de autoridades, ofreciendo cargos a cambio de depósitos por sumas de dinero.
En ese marco, la autoridad explica sobre el modus operandi de estas personas para que la población esté alerta y no caiga en estos engaños. Las víctimas son múltiples, casi en todos los departamentos. Hablamos de casi unas 18 a 25 personas que estarían ya contactándose con esta cartera de Estado. Hasta ahora han tomado ya la declaración de 5 personas que estarían ya en conocimiento del Ministerio. Y de acuerdo a la hipótesis, la autoridad dijo que se cree que estas personas operarían desde el interior de un centro penitenciario. En este momento, de acuerdo a las hipótesis que tenemos, estarían operando tal vez dentro de un centro penitenciario. Hay hipótesis que estarían llamando al interior de un centro penitenciario. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Y en otro tema, la Confederación de Choferes espera que denuncias contra la ABC no perjudiquen proyectos carreteros. Sí, lo que nosotros en este momento lo que nos interesa es que la empresa que está en cuestión, por ejemplo, no pare de trabajar, tiene que continuar, porque es un compromiso en este caso para nuestros compañeros transportistas en beneficio de ellos. Así, el secretario de Relaciones de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, se refirió sobre la denuncia de hechos de corrupción en la administradora boliviana de carreteras. En ese sentido, el dirigente espera que esas denuncias no lleguen a perjudicar en la ejecución de proyectos carreteros, como es en el tramo carretero Sucre y Amparáis. Entonces, no podemos en este momento, porque es un problema interno, y lo saben perfectamente acá. Bueno, si aquel que está cometiendo errores o aquel que está necesariamente cometiendo ilícitos, bueno, va a tener que nomás hacer una situación. Pero lo que nosotros no vamos a permitir es que se interrumpa el trabajo de la empresa que está interviniendo en Sucre. Anunció también que a raíz de este hecho, la Confederación de Choferes determinó en realizar inspecciones en las carreteras para verificar los avances de la construcción de los tramos carreteros. Estamos atentos a todas las situaciones, ¿no? Y nosotros vamos a salir a una inspección carretera por carretera para hacer necesariamente para ver los avances correspondientes. Eso se han comprometido también a veces y nosotros vamos a cumplir al pie de la ley. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Roberto de la Cruz sugiere a Arce instruir investigación de contratos de gestión de Evo Morales con la misma empresa china acusada de corrupción. Que se haga la investigación también en el gobierno de Evo Morales, porque esta misma empresa se ha adjudicado 5 mega obras de construcción de carreteras con ADC en el gobierno de Evo Morales. Continúan surgiendo las repercusiones sobre el caso Coimas en la administradora boliviana de carreteras. Así que en relación a este tema, el exdirigente de la Central Obrera Regional del Alto, Roberto de la Cruz, le sugiere al presidente del Estado, Luis Arce, a que instruya una investigación a los 5 contratos de la gestión de Evo Morales, que firmó con la misma empresa china, que actualmente es denunciado por hechos de corrupción. Yo le sugiero al presidente Arce Catacora que instruya la investigación de los 5 contratos hechos desde Evo Morales con esta misma empresa china, que hoy es acusado por actos de corrupción. Si hoy es corrupto esa empresa china, se ha descubierto la corrupción en que en los anteriores 5 contratos no ha corrompido las autoridades. Claro que sí, señores, porque estamos hablando de una empresa corrupta de millonarios montos económicos. Insiste que se debe realizar las investigaciones por el daño económico al Estado. Por tanto, espera que el Ministerio Público tome en cuenta y aperture las investigaciones desde la gestión de Morales. El tema de daño económico en contra del Estado no se acaba, no termina, no prescribe. Por tanto, supuestos hechos de corrupción en los 5 contratos que se ha hecho en el gobierno de Evo Morales, porque es la misma empresa corrupta china, tiene que investigarse. Ojalá el Ministerio Público tome en cuenta e inmediatamente haga apertura la ampliación de las investigaciones desde el gobierno del señor Evo Morales. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias, Lourdes. 12 horas 36 minutos. Nos vamos a Mapiri con Fabio Vázquez. Adelante, Fabio. ¿Qué tal, amigos? Un abrazo fraternal para todos ustedes. Estamos en Mapiri con un tema bastante interesante, cálido como siempre. Y estoy con la doctora Jacqueline Alejandro, responsable del bono Juan Azurduy. Doctora, ¿cómo está este tema del bono Juan Azurduy? Muy buenos días a todos los radioescuchas. El programa Bono Juan Azurduy aquí dentro del municipio de Mapiri. Nos cabe informar a toda la población, en este caso la población beneficiaria y para conocimiento de toda la población de Mapiri, ¿no? El programa Bono Juan Azurduy, estamos realizando la cancelación de los beneficios percibidos. Me quiero hacer referencia en este caso
a los pagos. ¿Ya? El programa Bono Juan Azurduy cumplimos con realizar los pagos efectivos a través de las entidades bancarias en todo el territorio nacional. Como municipio de Mapiri a nivel departamental nos encontramos con coberturas muy bajas respecto a los cobros pendientes. Bueno, uno puede ser, lo vamos a atribuir a que tal vez la mayoría de las beneficiarias aún no desconocen que tienen pagos activos. Ellas tendrían que venir de forma habitual al centro de salud o a cualquier establecimiento dentro del municipio y ver las listas de pagos habilitadas y acudir a las entidades bancarias a realizar el cobro. Las madres están desconociendo ese aspecto. Otro, que el CEGIP emite carnets de identidad con códigos QR. ¿Es el código QR? Es el código QR. Bueno, los carnets actuales que el CEGIP está emitiendo ya lo lanzan, ¿no? Con ese código QR. Lo que antes nosotros teníamos un espacio en el carnet de identidad que decía expedición en La Paz, Cochabamba, etcétera. Ahora ese espacio ya no lo hay y están actualizando con el código QR. Es por este motivo que las madres cuando van a realizar el cobro a las entidades bancarias, en este caso aquí en Ecofuturo que tenemos en Mapiri, van y no coincide este caso, ¿no? Porque ellas van con el carnet actualizado, código QR, y en el carnet que se han inscrito al programa Bono Juan Azurduy está con el anterior, en este caso La Paz. Es decir, en caja les rechazan. Ex municipio, 450 madres por año tengo que inscribir embarazadas. Hasta la fecha, que ya estamos en el mes de septiembre, solo se han inscrito 128 madres. Eso preocupa, ¿no? Porque a fin de año nosotros nos hacen una evaluación y de las 450 madres que se estima tener dentro del municipio, solo 128 se estarían beneficiando. Por eso es que acudo a toda la población que comuniquen, porque esto es un derecho de la madre, ¿no? Recibir su bono Juan Azurduy. ¿Cuánto recibe? En este caso, el bono Juan Azurduy desde el momento del embarazo es 320 bolivianos, pero la madre a partir de los 5 meses se beneficia de 1.200 bolivianos en alimentos. Es lo que estamos otorgando el subsidio universal a partir de los 5 meses de gestación. Entonces la señora, aparte de beneficiarse del subsidio, que es 1.200 bolivianos más los 320 del bono Juan Azurduy, serían 1.520 bolivianos. Y no se olviden también de los niños, ¿no? Que ellos también reciben 1.500 bolivianos de 1 año a 2 años. Desde Mapiri les habló Fabio Vázquez. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Vamos a Cochabamba con Alejandra Verdugués. Adelante, Alejandra. Gracias a esta jornada se han registrado enfrentamientos en la Universidad Mayor de San Simón. Estudiantes de base desconocieron a los miembros de la Federación Universitaria local e ingresaron hasta los predios. Debido a los fuertes enfrentamientos en el lugar, la policía tuvo que ingresar a la Universidad Autónoma para volver a la calma. Se ha procedido a despejar una vía que estaba bloqueada en la avenida Petrolera. Ha habido un enfrentamiento al interior de la Universidad San Simón, en la que ha pedido de los dirigentes y ha pedido de las autoridades de esa superior casa de estudios, nos hemos visto en la obligación de ingresar para deponer el normal desenvolvimiento de las actividades al interior de dicha universidad. A ese momento tenemos en el resto de la ciudad relativa tranquilidad. Existe una vía bloqueada en la... Aún continúa el resguardo policial afuera de la Universidad Mayor de San Simón y los estudiantes se mantienen en vigilia. Los edificios de la Federación Universitaria fueron tomados. La policía ha señalado que no existe ningún arrestado. Red de Noticias Éxito, Alejandra Verdugués, Cochabamba. Muchísimas gracias, Alejandra. Vámonos hasta la Ciudad del Alto con Gilda Castro. Gilda, te escuchamos. Consejo Educativo de Padres de Familia del Distrito Municipal número 14 de la URRI Alteña hoy realizaron un mitin de protesta desconociendo al dirigente Juan Carlos Laura. Lo acusan de prorrogarse y de haberlo servido de escalera. De la prensa, nuevamente, muy buenos días. Los dirigentes actuales, los dirigentes nuevos que estamos entrando primer año, segundo año, hemos sido manipulados, hemos servido de escalera
por esos dirigentes que son como chitacos que están detrás de los políticos, ¿no? Nosotros como educación no somos políticos. Claramente dice la Constitución Política del Estado en su artículo 83 que debemos gestionar como educación con 3 niveles del Estado, tanto municipio, departamental y gobierno central. ¿No? Entonces, en esa situación, ¿cómo nos manejan? Cuando vamos a gestionar como municipio, nos dicen, nos incitan que somos de Jalaya. Y cuando vamos a gestionar con el gobierno central, nos indican que somos masistas. Aquí en educación no somos políticos. Acá nosotros debemos gestionar, como dice la Constitución, con los 3 niveles del Estado. ¿A qué dirigentes están desconociendo? Estamos desconociendo en el Distrito 14 a Juan Carlos Quispe, que ha manejado bastante durante gestiones y siempre se hace llamar como ejecutivo. Ejecutivo, toda la vida es ejecutivo él, y ya no nos da la oportunidad a la nueva gente. La nueva gente tenemos ideas, pensamientos diferentes. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda. Juan Carlos Colque nos informa desde Potosí. Gracias, buenas tardes. Se detectaron casos de varicela y COVID en una unidad educativa privada en estudiantes de sexto de primaria. Serían consecuencias de la festividad de Chutillos, donde hubo un descuido total de las medidas de biosalud, dijo el responsable de epidemiología del CEDES, Huáscar Alarcón. De las fiestas de Chutillos tiene que tener algún tipo de impacto, ¿no? No solamente en este sentido, se han presentado casos de varicela y también hoy día se han reportado un caso de lo que es el COVID-19 en una unidad educativa. Hemos ido a hacer la investigación de manera plena, se ha conversado con el médico también de allá para poder ver cuál ha sido el problema. Entonces, estamos hablando de un solo caso positivo ya confirmado por laboratorio y tenemos 13 susceptibles que van a ser tomadas la muestra dependiendo del periodo de incubación. Entonces, hay que tener la certeza que los días que vayamos a contar nos ayuden, porque sacar en este momento la prueba, otros estudiantes solamente nos va a dar un falso negativo. Otra ayuda civil a un impedido y su familia por parte de la Policía Departamental y la unidad de Gasil. Mayores detalles nos ofrece el comandante de la Policía Departamental, Roque Antonio Arraya. El apoyo civil a la Policía Gasil y el comando departamental nos vamos a constituir a la vivienda de una persona de escasos recursos, la cual tiene un impedimento físico, no puede caminar, y la misma para trasladarse de un lugar a otro tiene que arrastrarse prácticamente en el piso. Tiene 2 hijos menores de edad, los cuales también necesitan el apoyo de todos. Entonces, invito a ustedes para que, si es que desean, puedan acompañarnos para poder llevar adelante esta obra que estamos realizando. Hemos conseguido algunos insumos, algunos víveres y algunas otras situaciones que pueden de una u otra forma paliar esta vida que tiene esta persona y sus 2 hijos. Desde la red satelital Huayna Potosí para la red de noticias Éxito, reportó Juan Carlos Colque. Muchas gracias, Juan Carlos. La información de La Paz con Lourdes Quispe. Se va a prohibir, digamos, los productos que no estén calificadamente para la venta. El subintendente municipal de La Paz, Juan Carlos Sandoval, afirmó este lunes que se realizarán operativos de control en las pastelerías, así también en los puestos de venta que lleguen a comercializar chocolates, productos que son de alta demanda en este 21 de septiembre. Asimismo, indicó que estos verificativos será coordinado con el Servicio Departamental de Salud. Con las pastelerías, el tema también de los chocolates, registros sanitarios y todo lo que refiere, digamos, a este día tan especial como es el 21 de septiembre, y no solamente por el Día del Amor, es el Día de la Amistad, día de todo lo que se sugiere en esta situación. Estamos coordinando con sedes también, vamos a ver el tema de los registros sanitarios para que todas estas pastelerías cumplan con la inocuidad alimentaria, con los uniformes correspondientes, con los carnets de manipulación, pero también los chocolates que estén ingresando vamos a verificar que no sean de contrabando y aparte que tengan el registro sanitario. Señaló que si se encuentra alguna irregularidad en estos operativos de control, dijo que se procederá con las sanciones que corresponde. Bueno, el tema de sanciones prácticamente va de acuerdo a la normativa con la suspensión de estos puestos. Estamos también trabajando conjuntamente con la Dirección de Mercados para ver los patentes correspondientes y que la ciudad esté tranquila y no se vuelva un mercado general, ¿no? Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Informe policial. Red de Noticias Éxito.
Policía desarticula banda de pildoritas que se dedicaban a narcotizar a sus víctimas. Durante un servicio desplegado por la Avenida Naciones Unidas, se ha procedido con la aprehensión de 6 personas de sexo femenino. Tras un patrullaje preventivo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a 6 mujeres denominadas pildoritas que se dedicaban a narcotizar a sus víctimas en estado de ebriedad por inmediaciones de la Avenida Naciones Unidas. Identificadas como Lindsay Fernández Valverde, Carolina González Capquequi, Licen Nidia Nina Castalla, Basilia Betty Mejía Ramírez, Lindsay Fernández Valverde y Victoria Lobatona Nota. Estas personas estaban congregadas en este lugar donde se notaba bastante actividad por parte de transeúntes, de personas que estaban saliendo, que estaban retirándose a su domicilio después de haber departido en los diferentes locales que existen por inmediaciones, siendo que estas estaban aprovechando esta situación de vulnerabilidad de estas personas con la finalidad de abordarles, con engaños, invitarles bebidas alcohólicas, compartir un momento y en ese interín, lógicamente, cometer los ilícitos a través de la narcotización de sus bebidas. Entonces, estas son las denominadas pildoritas. De esta manera, entonces, está desarticulando una importante banda de pildoritas que estaban generando zozobra en este sector de la Avenida Naciones Unidas. Varias cuentan con antecedentes policiales, se secuestró pastillas omníferas y varios celulares, informó el director departamental de la Fuerza Anticrimen, Rolando Rojas. Una cantidad considerable de 28 pastillas han sido encontradas en posesión de estas personas. Concretamente 4 dispositivos de celular que estas personas no han sabido demostrar su propiedad. Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Aprenden a banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar en puertas de locales. Son personas sumamente peligrosas. A través del trabajo de inteligencia se está desarticulando también esta banda peligrosa que operaba aprovechando lamentablemente estas circunstancias. La policía desarticuló una banda delincuencial que se dedicaba a operar en puertas de locales de fiestas en la zona Juan Granier de la ciudad de La Paz. Abrazaban a sus víctimas para luego robarles sus pertenencias, informó el director departamental de la Fuerza Anticrimen, Rolando Rojas. Por inmediaciones concretamente de este lugar, que como ustedes conocen es un sitio donde existen bastantes locales, fiestas de baile, de consumo de bebidas alcohólicas, lo cual es aprovechado por estas personas inescrupulosas, en su mayoría delincuentes que se aprovechan, aquellas personas que se están recogiendo el lugar, se están dirigiendo a su domicilio y proceden también a abordarlos. Estas personas son aquellos que tienen la modalidad de abrazadores. Vale decir que entre 2 o 3 personas abordan especialmente a aquellas personas en estado de ebriedad, los reducen desde la parte de atrás, uno de ellos, siendo que el otro procede a sustraer sus pertenencias para posteriormente darse a la fuga. Se procedió con la aprehensión de 3 personas, 2 de ellos cuentan con antecedentes delictivos. En este caso tenemos a 3 personas aprehendidas, identificados como Beyer Jason Calderón Vizcarra, Miro Roberto Silva Marca y Genaro Mamani Goitia. De estos 3, 2 tienen también antecedentes policiales por delitos de robo agravado, lesiones y en uno de los casos, hablando de Beyer Jason Calderón, inclusive un antecedente por homicidio. Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Aprenden a peruano por robo en una farmacia. Entonces, Luis Ángel Oneida Aguirre, de nacionalidad peruana de 30 años, ha sido aprendido y remitido a nuestras dependencias. Un sujeto de nacionalidad peruana fue sorprendido en el interior de una farmacia ubicada en la calle Colombia robando varios objetos y fármacos del lugar. Los encargados reportaron el hecho a la policía y este fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Suscitado el día de ayer aproximadamente a las 15:20, circunstancias en que la avenida 16 de Julio, calle Colombia, al interior de la farmacia Farmacor, una persona ha sido aprendida por particulares, por el administrador de la farmacia. Circunstancias en que el aprendido Luis Ángel Oneida Aguirre, de 30 años de edad, de nacionalidad peruana, habría estado por consumar un delito de robo al interior de este negocio. Únicamente ante la reacción inmediata del personal de la misma dependencia se procede con la
aprehensión de este sujeto, siendo que es reportado a personal policial, lo remiten a la FELCC en calidad de aprehendido. El caso también está en proceso de investigaciones, siendo que este caso ha sido aprehensión por particulares. Se ha podido extractar este video, donde se identifica a este sujeto, ahora aprehendido, sustrayendo de manera dolosa diferentes insumos de esta farmacia. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Cumplimos con nuestros compromisos. Fortalecemos la red vial fundamental con la construcción de la doble vía Río Seco Desaguadero. Con una longitud de 98.1 kilómetros, esta obra beneficiará a más de 40.000 familias de los municipios del Alto, Laja, Pucarani, Tiahuanacu, Huaki y Desaguadero. Este proyecto será financiado por el Gobierno Nacional en un 80% y esperamos una contraparte del 20% de la Gobernación de La Paz. Reactivamos Bolivia con obras, priorizamos la integración caminera, aportamos al desarrollo económico, productivo y agrícola de la región. Unidos, estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 6800390 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 6800390 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. ¿Querías una gran feria en nuestra ciudad? Vuelve la Toyo Feria a La Paz, junto a los mejores precios de Expo Cruz. No pierdas la oportunidad de tener un Toyota desde $15,750 y a entrega inmediata. Además, conoce nuestra nueva línea de trabajo, el minibús de $24,000 y el camión de $21,000. Los modelos 2023 RAV4, Corolla Cross, Avanza, Hilux y la indestructible Land Cruiser. Te esperamos en la Curva de Holguín este 23, 24 y 25 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Podrás encontrar motos Yamaha, camiones Hino y otras marcas invitadas con precios Expo Cruz. Solo en la Toyo Feria. Ya lo sabes, del 23 al 25 de septiembre en la Curva de Holguín, a pocos pasos del teleférico amarillo. Desafía tus conocimientos junto a los crucigramas de La Razón. Miércoles, La Neurona, el suplemento que pondrá a prueba tu sabiduría. Jueves, Diviértete en casa, el suplemento que mantendrá ocupados a los pequeños y grandes del hogar. Sábado, es el día perfecto para retar a los más osados a resolver problemas junto a Rompecocos. Y los domingos, Mega Crucigrama, tan grande que son pocos los que se atreven a terminarlo. La Razón, incentivando nuevos conocimientos. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. 12:55 llega información desde Sucre. Adelante, Renan Martínez. Gracias. El diputado Héctor Arce, que denunció el caso sobornos en la ABC, realizó en Sucre la visita a varias instituciones para saber el grado de avance de las investigaciones y también se dirigió al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para pedir explicaciones al juez René Conde, que fue quien determinó la detención domiciliaria de 2 de los acusados y dijo que estas autoridades no deben estar ejerciendo justicia. Usted, señor René Conde, es un peligro, es una amenaza para la sociedad. Usted ese día ha realizado activismo judicial. Ese día usted, René Conde, se convirtió en un abogado más de la defensa. A usted en la audiencia le pidieron manzanas y usted les otorgó peras. En virtud a esta acción prebendal de parte de usted, el pueblo chuquisaqueño, el pueblo boliviano, debe saber
que no podemos tener autoridades judiciales de esta naturaleza. Este señor René Conde Andrade tiene que estar fuera del sistema de administración de justicia. Héctor Arce se presentó con una tarjeta roja para sacarle al juez René Conde, quien no recibió al diputado en su despacho, y el parlamentario dijo que se presentará una denuncia por supuesto prevaricato contra la autoridad jurisdiccional. Le hemos venido a sacar la tarjeta roja a este vocal. La pregunta que debemos hacernos, este señor ha inclinado la balanza hacia dos señores que tenían todas las pruebas contundentes de que aquí había un hecho de corrupción, de que había un delito de legitimación de ganancias ilícitas. Estamos presentando una denuncia por prevaricato. Esta autoridad no ha actuado conforme a derecho, no ha actuado conforme a procedimiento, no ha actuado con objetividad e imparcialidad para valorar toda la documentación y las pruebas que hemos presentado en relación a los riesgos procesales. Para Red de Noticias Éxito desde Sucre, Renan Martínez. Ahora. Noticia en vivo. Directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticia en vivo. Y en el cierre de nuestro noticiero hacemos seguimiento al caso Adepcoca. Sofía Maita en el reporte. Adelante, Sofía. Gracias, Marcelo. En estos momentos nos encontramos junto con don César Paza, presidente del Comité de Autodefensa de Villa Fátima de Adepcoca. Escuchemos. No vamos a hacer aquí en adelante, pero les adelanto, se va a tomar una determinación de hacer un pacto a nivel nacional y vamos a llegar a un ¿cómo se llama esto? Vamos a llegar a un paro indefinido. Van a definir ellos ahora de qué manera si se emprende la marcha hasta el centro o bien hasta la Camacho para pedir las denuncias del ministro Remy González por inoperante e incapaz. ¿A qué hora podemos iniciar esta movilización, don Gonzalo? Vamos a la asamblea, estamos emprendiendo la marcha. ¿Hay nuevos puntos en Lo único es la liberación de nuestro compañero Freddy Machicado, presidente de Adepcoca, único presidente de Adepcoca departamental. Las correspondientes de don César Paza, presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, con respecto a esta movilización que pretende realizar también en minutos más. Reitero, Marcelo, en ese momento continúa realizándose lo que es la asamblea que se va desarrollando en estos momentos en la zona de Villa Fátima sobre la calle Arapata. Con esta información regreso contigo, Marcelo. Muchísimas gracias, Sofía. 12 horas con 59 minutos. Momento de cerrar nuestro noticiero. Ha sido un gusto llevarles lo más sobresaliente de la presente jornada en materia informativa a nivel local, nacional e internacional. Será hasta la próxima. Permiso. Estos fueron los servicios informativos de Éxito. La red de noticias Éxito.